Cuando pensamos en el Tercer Reich, la imagen que suele venir a la mente es, no sé, la de un caos brutal, la ley de la fuerza por encima de todo. Claro, un régimen de pura arbitrariedad. Exacto. Pero hay una paradoja mucho más inquietante en el corazón de ese régimen. La maquinaria de persecución y exterminio no se basó en la ausencia de ley. Para nada. Fue todo lo contrario. Fue meticulosamente construida sobre un andamiaje legal. Fue planeada, redactada y ejecutada por abogados, jueces, funcionarios. Mm. Hoy vamos a sumergirnos en los documentos que analizan esta perversión de la justicia. O sea, ¿cómo es posible que una herramienta diseñada para proteger se convirtiera en un arma letal? Esa es la pregunta fundamental, porque nos obliga a mirar más allá de la imagen de los monstruos y examinar a los burócratas, a los técnicos del derecho. Ahí es donde reside la lección más perturbadora. Totalmente. Bueno, empecemos por la idea más básica. La primera noción que hay que desmontar, según fuentes como el libro The Law in Nazi Germany, es que el régimen era simplemente ilegal. Sí, eso suena contraintuitivo. Mucho. Pero nos dicen que la dictadura se esforzó enormemente por tener un fundamento jurídico. Así es. No era un vacío legal, era un sistema legal, digamos, reconfigurado. Y lo que es crucial entender, y que libros como Nazi Law, de John Michalczyk, subrayan, es que esto no fue obra de matones callejeros. Ajá. Fue obra de la élite intelectual, doctores en derecho, profesores universitarios, juristas con carreras brillantes. Ellos tomaron el sistema legal existente y lo fueron torciendo pieza por pieza. Como si desmontaran un mecanismo. Exacto. Como desmontar un reloj de precisión para convertirlo en una bomba. Usaron el lenguaje de la ley, decretos, estatutos, sentencias, para darle un barniz de legitimidad a la tiranía. Eso lo hace aún más escalofriante. No fue una ruptura, fue una transformación desde adentro. Lo que me lleva a la pregunta del millón. Si eran profesionales, formados, educados en la tradición del derecho, ¿por qué? Claro. Me cuesta entender esa mentalidad. ¿Era puro fanatismo ideológico? ¿O había algo más? Las fuentes, en particular el análisis de Steinweiss y Rachlin, apuntan a una mezcla tóxica de 3 factores. El primero, por supuesto, era la convicción ideológica. Sí, eso es lo obvio. Muchos de estos juristas creían genuinamente en el nacionalsocialismo y veían la ley como una herramienta para construir su utopía racial. Pero eso no lo explica todo. Claro, es demasiado simple. El segundo factor era el oportunismo profesional. Para muchos, el ascenso de los nazis fue la oportunidad de su vida. Jueces y abogados judíos o liberales fueron purgados del sistema, dejando miles de vacantes. Ah, claro. De repente, un abogado mediocre podía convertirse en un juez importante. La ambición fue un motor potentísimo. Y luego está el tercer elemento, que quizás es el más complejo. ¿Cuál es? Lo que los autores llaman un autoengaño legalista. Es un mecanismo psicológico fascinante y terrible. Suena complejo. Lo es. Permitía a estos juristas redactar las leyes más atroces y luego decirse a sí mismos: yo solo estoy haciendo mi trabajo. Soy un técnico. Cumplo con el procedimiento. La ley es la ley. Era una forma de lavarse las manos, completamente, de separar el acto técnico de redactar una norma de su consecuencia humana, que era la destrucción de millones de vidas. Usaban la formalidad del procedimiento como un escudo moral. Y no estamos hablando de figuras abstractas. Los textos nos ponen cara a cara con las personas que tomaron estas decisiones. A mí me impactó el caso de Wilhelm Stockart. Stockart es el ejemplo perfecto del burócrata del genocidio. Un abogado brillante, obsesionado con la pureza y la coherencia legal. Fue uno de los arquitectos de las leyes de Nuremberg, ¿verdad? El principal. Esas leyes que definían quién era judío y quién no, con una precisión casi matemática, decidiendo el destino de la gente según cuántos abuelos judíos tenían. Terrible. Él estuvo en la conferencia de Wannsee, donde se planificó la solución final. Y su papel allí no fue el de un fanático gritando, sino el de un técnico legal preocupado por los problemas administrativos del exterminio masivo. Es el mal en su forma más burocrática y gris. Y en el otro extremo del espectro tenemos a alguien como Roland Freisler, el presidente del llamado Tribunal del Pueblo. Él no se escondía en la técnica. En absoluto. Freisler era el terror hecho juez. Si Stuckart era el mal burocrático, Freisler era el mal teatral. Los relatos de sus juicios son aterradores. ¿Hay registros de eso? Sí,
Se conservan filmaciones y se le ve gritando, humillando, insultando a los acusados, que a menudo ni siquiera podían defenderse. Él convirtió la sala del tribunal en un escenario para la propaganda. Su caso más famoso es el de los hermanos Scholl. Los de la Rosa Blanca. Exacto. Unos estudiantes universitarios. Jovencísimos. Sí, su único crimen fue repartir panfletos pidiendo el fin de la guerra. Freisler los sometió a una farsa de juicio de unas pocas horas y los condenó a la guillotina. Increíble. A Sophie Scholl, una chica de 21 años, le dijo en la sentencia que su destino era la aniquilación. Usó toda la parafernalia de la justicia para cometer asesinatos de Estado a plena luz del día. Hablar de estos individuos me hace pensar en el sistema que construyeron. O sea, si los arquitectos eran así, ¿cómo era la arquitectura? ¿Era un código de leyes coherente, aunque fuera monstruoso? Esa es una pregunta clave. Y la respuesta, según el artículo Lecciones del nazismo jurídico, es que no era un sistema, sino un desorden institucionalizado. Un desorden. ¿No se supone que buscaban el orden? Era un caos deliberado diseñado para ser impredecible y arbitrario. ¿Y cómo funcionaba ese caos en la práctica? Peña Freire identifica varias características. La primera y más importante, la confusión total entre la ley y la voluntad del Führer. Había un principio que lo resumía todo. Führer forte haben Gesetzeskraft, que significa... Las palabras del Führer tienen fuerza de ley. Esto implicaba que cualquier cosa que Hitler dijera, en un discurso, en una directiva, se convertía automáticamente en la ley suprema del Reich. Eso es la aniquilación total de la seguridad jurídica. Total. Nadie podía saber cuál era la ley, porque podía cambiar con el próximo discurso de Hitler. Claro, y eso nos lleva al segundo rasgo, la extrema vaguedad de los conceptos jurídicos. Los principios claros del derecho tradicional fueron reemplazados por conceptos nebulosos como la sana conciencia del pueblo alemán. Suena como un cheque en blanco para que los jueces hicieran lo que quisieran. Lo era. Es como si las reglas del fútbol se cambiaran de repente por jugar con espíritu patriótico. Entiendo la analogía. El árbitro podría anular un gol válido porque el delantero no celebró con suficiente entusiasmo. Le daba al juez un poder total y arbitrario disfrazado de un principio moral superior. Podía condenar a alguien no por violar una ley específica, sino por actuar en contra de esa sana conciencia del pueblo, que por supuesto definía el propio juez. La ley dejó de ser un escudo para el ciudadano y se convirtió en una espada en manos del Estado. Exactamente, esa es la inversión. Entiendo. El sistema era un caos diseñado para servir al poder. Pero después de la guerra, cuando todo esto salió a la luz, se generó un debate filosófico enorme, ¿no? Y una de las teorías más influyentes fue la de Gustav Radbruch. Sí, la famosa tesis de Radbruch es una de las ideas más potentes de la filosofía del derecho del siglo XX. Radbruch culpó de todo al positivismo jurídico. Que, en simple, es la idea de que la ley es la ley sin importar si es justa o no. Esa es la versión simplificada, sí. La validez de una norma no depende de su contenido moral, sino de si fue creada por la autoridad competente siguiendo el procedimiento. Y el argumento de Radbruch era que esta mentalidad de obediencia ciega fue lo que dejó indefensos a los juristas alemanes. Estaban tan acostumbrados a aplicar la ley sin cuestionarla que, bueno, siguieron haciéndolo. A primera vista parece una explicación bastante lógica. Sí, parece que tiene sentido. Y por eso fue tan influyente. Ofrecía una explicación elegante, un chivo expiatorio intelectual. Sin embargo, análisis más recientes, como el de Peña Freire, que ya mencionamos, la cuestionan de forma muy contundente. ¿Por qué? Porque si uno mira cómo era realmente el derecho nazi, con su caos, su desprecio por el procedimiento, la voluntad del Führer por encima de todo, se da cuenta de que no tiene nada que ver con el positivismo. De hecho, es su antítesis. O sea que el derecho nazi no era un sistema positivista llevado al extremo. Sino todo lo contrario. Ah, El positivismo valora la certeza, las reglas claras, la previsibilidad, precisamente todo lo que el nazismo destruyó. El sistema nazi no decía, la ley es la ley, decía, la voluntad de Hitler es la ley. Son dos cosas radicalmente distintas. entonces culpar a una filosofía es un error de diagnóstico. Según esta visión, sí. La responsabilidad no recae en una idea abstracta, sino las decisiones concretas de miles de individuos que eligieron pervertir cualquier sistema para servir a una ideología criminal. Eso es mucho más incómodo, porque nos devuelve la responsabilidad a las personas. Y hablando de responsabilidad, ¿qué pasó después de 1945?
Por un lado están los juicios de Nuremberg. Sí, un intento de usar la ley para castigar. Pero ¿qué ocurrió con todo el aparato legal alemán? Con esos miles de jueces y fiscales que habían sido cómplices. Aquí es donde el trabajo de Michael Stolleis, en su libro The Law Under the Swastika, se vuelve especialmente sombrío. Stolleis describe lo que él llama una conspiración de silencio. ¿Una conspiración de silencio? Sí, en la judicatura alemana de la posguerra. La realidad es que la desnazificación del sistema judicial fue muy superficial. La gran mayoría de los jueces y fiscales que sirvieron al Tercer Reich simplemente continuaron en sus puestos en la nueva república. ¿Pero cómo fue eso posible? ¿Nadie lo denunció? Hubo algunas voces críticas, pero la tónica general fue el silencio y el autoperdón. Se protegieron unos a otros, crearon el mito de que ellos también habían sido víctimas del sistema. Increíble. Durante décadas, la profesión jurídica alemana se resistió ferozmente a investigar su propio pasado. Fue un pacto de silencio para garantizar la continuidad. Se negaron a mirarse en el espejo, como decía Santas. Totalmente. Y Stolleis añade otro punto aún más inquietante. No hubo una ruptura limpia en 1945. El derecho nazi no apareció de la nada, y del mismo modo, la nueva democracia no derogó de inmediato todas las leyes de la era nazi. O sea, muchas siguieron vigentes. Muchas de ellas, especialmente en derecho civil o administrativo, siguieron vigentes durante años, incluso décadas. Así que no fue un borrón y cuenta nueva, sino una transición llena de sombras y continuidades incómodas. Exacto, y esa continuidad demuestra lo arraigados que estaban algunos de esos cambios. El punto final de Stolleis es que enfrentar este pasado, romper esa conspiración de silencio, no es solo un ejercicio de memoria histórica. Es una condición necesaria para el futuro. Es una condición para que la profesión jurídica en cualquier país reflexione sobre su propia ética y sus defensas frente al poder. Bueno, creo que hemos cubierto mucho terreno. Partimos de esa paradoja de una dictadura construida sobre la ley. Exploramos las motivaciones humanas, ideología, ambición, autoengaño. Vimos la naturaleza caótica de su sistema. Analizamos el debate filosófico sobre si la culpa fue de una idea o de las personas. Y terminamos con este complicado legado de silencio. Lo que todas estas fuentes nos muestran, en conjunto, es una lección desoladora. Cómo una profesión que se basa en principios de orden y justicia puede ser cooptada y transformada en una herramienta de opresión. Y esto nos deja con una pregunta final, una idea para la reflexión. A ver. Si profesionales educados, inteligentes, que operan dentro de un marco que ellos mismos consideran legal, pueden llegar a ser cómplices de una injusticia tan abismal, ¿cuáles son las verdaderas salvaguardas que protegen a cualquier sistema jurídico? Una pregunta muy potente. ¿Es suficiente tener leyes bien escritas o una constitución? ¿O, al final, todo depende del coraje moral de los individuos? ¿Dónde termina el deber de un profesional hacia la ley y dónde empieza su deber ineludible hacia la humanidad?